Ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya. Buenas. Hoy venimos a hablarles sobre los principios de ética y sanciones que puede incurrir en el revisor fiscal. Mi grupo está conformado por Jainer de Jesús Díaz Baldovino y quien les habla, Jonathan Esteban Espinosa. En nuestra introducción se hablará de manera detallada la ética profesional y sanciones que incurren en el revisor fiscal. En primer lugar, hablaremos sobre el código de ética. En segundo lugar, los principios éticos fundamentales. En el tercer lugar, hablaremos sobre las amenazas. Y por último, les hablaremos sobre las sanciones administrativas, disciplinarias, civiles y tributarias que recaen en el revisor fiscal. Bueno, en Colombia, la revisoría fiscal es una institución de origen legal que encabeza del revisor fiscal, quien debe ser de profesión contador público. Le corresponde fiscalizar integralmente las organizaciones, revisando los estados financieros, dando fe pública de que estos se ajustan a los lineamientos establecidos legalmente. Como objetivo general, tenemos analizar la importancia que tiene la ética profesional del revisor fiscal conforme al marco normativo colombiano basado en los fundamentos que ha tenido la Junta Central de Contadores para el control disciplinario. Como objetivo específico tenemos conocer la importancia de la ética profesional en el ámbito de la revisoría fiscal, conocer la ética y moral del revisor fiscal en los organismos, en las organizaciones, estudiar y analizar las sanciones que la Junta Central de Contadores puede imponer al revisor fiscal. Bueno, el Código de Ética de Revisoría Fiscal. Como revisor fiscal, se debe considerar el Código de Ética del IASBAP o Código de Ética incluido en la Ley 43 de 1990. Bueno, en el decreto 2420, este no ha derogado la Ley 43, la cual está vigente, por ende, se debe aplicar en concordancia. Ambos debemos aplicarlos no dependiendo del uno del otro. En el Código de Ética es mucho más detallado, tiene muchas más herramientas para poder aplicar salvaguardia, amenazas, pero al igual se deben aplicar ambos. Principios éticos fundamentales. Bueno, como principios éticos fundamentales tenemos la integridad. Esta debe ser íntegro en tanto los aspectos como revisor fiscal o contador público. Debe tener cierta responsabilidad social mucho más grande en algunos aspectos. Esto con cualquier tema o asunto con la integridad sería una amenaza. Como otro principio tenemos la objetividad. Esta se basa en la evidencia, en los hechos que sean más objetivos y todo lo que atente con la objetividad sería una amenaza y debe ser competente y diligente profesionalmente. Como otro de los principios tenemos nuestro comportamiento profesional es tener esa responsabilidad social y sobre todo personal y con los que trabajamos con nosotros, todo lo que atente contra eso es una amenaza, ya que estos son nuestros principios fundamentales. El código de ética se divide en tres partes. En la parte A es donde en el código de ética
sea de aspecto general. Se incluyen los principios éticos que habían anteriormente, y en la parte B nos hablará del profesional en ejercicio independiente. Siendo así, en la parte C se habla del profesional dependiente. Tipos de salvaguarda. Bueno, las salvaguardas creadas por la profesión o por la disposición legal y reglamentarias, requerimientos, formación, experiencia, proceso disciplinario, regulaciones, revisiones externas, etc. Y hay otras salvaguardias en el entorno al trabajo, como generales de la firma, específicas del compromiso. Bueno, en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990 se dice que cuando un contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene alguna, con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o si mediante vínculos económicos. Amenazas de intimidación respecto a las normas de aseguramiento de la información de acuerdo con el decreto 302 del 2015. El cumplimiento de los principios fundamentales puede verse potencialmente amenazada por una amplia gama de circunstancias y relaciones con las importancias de las amenazas. Tipos de amenaza. Los tipos de amenaza que tenemos es interés propio. Esta se refiere a la existencia de interés particulares que se incluyen de manera inadecuada en el comportamiento del contador. Autorrevisión. Esta se presenta cuando el contador debe evaluar los resultados de un ejercicio o servicios relacionados por un miembro de la firma o que pertenecen a esta. Arrogancia. Se presenta cuando el contador ejerce como auditor, promueve la posición de su cliente hasta poner en peligro su objetividad. Familiaridad. Esta existe cuando hay una amistad prolongada o estrecha entre el contador y el cliente, de tal forma que el contador se muestra demasiado afín con los intereses del cliente. Intimidad. Esta se presenta cuando existen presiones reales o percibidas para ejercer influencia indebida sobre el contador público. A continuación les hablará mi compañero sobre las sanciones administrativas. Sanciones administrativas. De esta podemos encontrar en el artículo 214 y 216 del Código de Comercio. El revisor fiscal está en obligación de responder por prejuicio de la empresa, personas o terceros que serán afectados por la negligencia de sus actuaciones, es decir, por el incumplimiento de sus funciones o falta de graves en las mismas, como incumplimiento en la reserva, incumplimiento de sus funciones, negligencia, irregularidades o dolo. Esto puede tener hasta 200,000 de salario mínimo o suspensión hasta 1 año. Y en caso de reincidencia, el doble en dinero e incluso interdicción, baja un poquito, ¿no? Permanente o definitiva para el cargo. Baja. Las sanciones disciplinarias. La sanción disciplinaria ocurre cuando el revisor fiscal
incumplen las normas de la ética profesional y puede ser impuesta por la Junta Central de Contadores. Estas sanciones las podemos encontrar en el artículo 23 del Código de Comercio, donde se impondrán las siguientes sanciones, como son las amonestaciones en el caso de fallas leves, multas sucesivas de 5 salarios mínimos cada una, suspensión de la inscripción y, por último, la cancelación de la inscripción. Las sanciones penales. Estas tienen lugar cuando el revisor fiscal incurre en delitos de falsedad en documentos públicos o privados y fraude procesal. Este último hace referencia a la información que una vez presentada a un servidor público tercero direccione a un acto contrario a la ley. Están las sanciones civiles. Estas se relacionan con el prejuicio del profesional pueda causar a la empresa a la que pertenece, a sus asociados o a terceros. Podemos encontrar las sanciones por incumplimiento tributario, que podemos encontrar 4 sanciones, que una de esas sería la multa equivalente al 20% de la sanción impuesta al contribuyente por no afectar las salvaguardas correspondientes frente a irregularidades en contabilidad y declaraciones. Otra sanción sería para los estados financieros, dictámenes contrarios a la realidad de la empresa. El contador podrá una multa, suspensión o cancelación de su inscripción. Tercera sanción sería una multa de hasta 21 millones de pesos a las sociedades de contadores que toleren falta a la actividad contables de sus profesionales definida en el artículo 659 del Estatuto Tributario. Y por última sanción sería la imposibilidad de firmar y certificar documentos por parte del profesional que presente una declaración con una inexactitud superior a los 590 VT, originando un mayor saldo a pagar o un menor saldo a favor. Todas esas sanciones que hablamos anteriormente va acorde al artículo 659 del Estatuto Tributario, que dice que la sanción por violar las normas de la profesión. Aquí los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados o que no coincidan con los asientos registrados en el libro o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas o que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos de la ley 43 de 1990 en las sanciones de multas, suspensiones o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas
o si no, que las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores. En conclusiones, podemos que con el estudio anterior podemos concluir que el revisor en el desarrollo de sus tareas debe, entre sus prioridades, trabajar en elevar los niveles de congruencia con el fin que el Código de Ética impuesto por la Ley 43/1990 no se quede en letra muerta. No obstante, si el revisor contador decide no actuar bajo los mencionados principios, existen normas penales que castigan a quienes los pasan por alto. Por ejemplo, en el artículo 42 de la ley 222 de 1995, en el segundo párrafo, se estipula que los administradores y el revisor fiscal responderán por perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o terceros, por la no preparación o difusión de los estados financieros. Y como tercera conclusión, podemos encontrar que en el artículo 43 de la misma ley dice que sin perjuicio de los dispuestos en otras normas serán sancionadas con prisión de 1 a 6 años. Quienes a sabiendas, 1, suministren datos a autoridades o expidan constancia o certificación contraria a la realidad. 2, que ordenen, toleren, o hagan o descubran falsedades en los estados financieros en sus notas. Ya aquí podemos encontrar las referencias donde sacamos toda la información para el trabajo. Bueno, gracias por su atención.